Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de tu programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy vamos a hablar sobre algunos síntomas de la enfermedad emocional o algunos síntomas de inmadurez emocional. Hoy voy a mencionar algunos puntos en este folleto que se titula Hojas Sueltas, que generalmente, yo lo conocí dentro de los grupos de 12 pasos, dentro de los grupos de autoayuda, y tiene algunos puntos importantes. De hecho, dentro de lo que habla sobre la madurez emocional o la enfermedad emocional, también me gustaría abordar una cuestión de este libro que ya es un poco viejito, del padre Ignacio Larrañaga, que se titula Sube conmigo, y sobre todo, pues los 12 pasos. Dentro de los 12 pasos hay una parte en donde menciona que generalmente cuando nosotros estamos del lado depresivo o tenemos alguna situación de inestabilidad emocional, hay ciertos síntomas. Cuando yo platico con las personas y de repente cuando tú vas al médico, se habla de una sintomatología. Si yo estoy ahorita en este momento sana, no me duele nada. Pero si empiezo a tener gastritis, va a haber una sintomatología, tal vez inflamación del estómago, acidez, cierta sintomatología. Si yo de repente me va a dar un cuadro gripal o tengo gripe, entonces la sintomatología, puedo tener dolor de garganta, puedo tener ojos irritados, congestión nasal, temperatura, flujo nasal también puede ser, y hay unos síntomas que me muestran que viene la enfermedad. Y entonces cuando hablamos de terrenos o en cuestiones emocionales, el libro de 12 pasos menciona una característica de las personas que tienen una enfermedad emocional o que tienen cierto lado depresivo. Puede ser la ansiedad, la depresión, pueden tener alguna cuestión de culpabilidad, pueden tener resentimientos, pero ese se podría decir ya la enfermedad. Vamos a hablar de los síntomas que nos muestran una inmadurez emocional o que nos muestran un mal manejo de las emociones, poco manejo de la inteligencia emocional. Entonces, estos hablan de ciertos puntos que mencionábamos nosotros en el grupo de autoayuda. Yo te quiero hacer la invitación todos los lunes a las 7:30 de la noche. Lo hacemos en este momento de forma virtual. Es un grupo cerrado a través de la página de 500 metros. Si tú todavía no estás en contacto con nosotros a través de 500 metros, aquí vamos a dejar los comentarios, el link, inclusive la página. Toda la cuestión de la página de 500 metros, la intención es hablar del desarrollo emocional, de tener este despertar de conciencia, de empezar a introspectar, de trabajar en uno mismo. Generalmente muchos piensan que trabajar con adicciones o comportamientos adictivos tiene que ver con dejar la conducta. Claro que hay que dejar la conducta, pero antes de eso hay que trabajar las emociones. La conducta no se deja si no se trabaja la emoción. Y entonces, vamos a hablar un poco de lo que es llegar a la madurez emocional o dejar de tener estos síntomas que nos muestran que hay un mal manejo emocional. Menciona entonces este folleto de Hojas Sueltas. La persona madura ha desarrollado ciertas actividades o ciertas relaciones con ella misma y con el entorno. Ha dejado de hacer lo que entre comillas se le llaman niñerías o pensamientos o conductas infantiles. Muchos de nosotros de repente, hay un libro que se llama La paradoja del chimpancé. Yo lo manejo mucho en el taller que nosotros hacemos de 4º y 5º paso, e inclusive lo manejo en el acompañamiento de terapias. Y la teoría que dice este autor de este libro es que nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Él hace un poco este cuestionamiento que las emociones son 5 veces más poderosas que el razonamiento. No te sabría yo decir si son 5, porque a veces creo que son más, pero llega un punto en que la emoción sobrepasa el razonamiento. Inclusive en los libros de 12 pasos dicen que anteponemos
la emoción a la razón. Primero debería de ir la razón y después la emoción, pero llega un punto en que va primero la emoción y después el razonamiento, el pensar, el cuestionarnos, el analizar. Nosotros no, nos dejamos llevar por las emociones y las emociones deciden por ti y tú eres todo emoción, y si andas muy eufórico decides put, y si andas muy depresivo, muy con bajón, decides y te tiras al piso y sufres, y tú eres todo emoción, todo te dejas llevar por las emociones, pero no razonas. Cuando te llega el razonamiento es cuando dices, chin, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo fui capaz de hacer o decir esto? Porque no lo razonaste. Vamos a hablar entonces de estos puntos de inmadurez o los síntomas de la inmadurez emocional. Uno, una persona que no acepta las críticas y que se enoja o que no tiende a aceptar los comentarios para mejorarse, es un síntoma de inmadurez emocional. Generalmente este tipo de síntomas entran en la descripción de las personas con neurosis. Una persona neurótica, y creo que entran bastante de estos puntos que mencionaremos hoy, no acepta que le digan que está mal. Es muy difícil dialogar con alguien. En esta semana yo estaba platicando con un matrimonio y él estaba bien, ella está mal. Venimos a terapia para que le digas que ella está mal y que cambie. Y en este proceso de escuchar su problemática, yo le decía, es que no es, los dos están mal, pero tú estás peor. Y se enojó, o sea, me decía, no, es que ¿para qué venimos a pedir ayuda si tú deberías de decirme a mí que estoy bien y que ella está mal? Ese es un síntoma de inmadurez emocional. Cuando tú hablas con alguien y no acepta la crítica y se siente ofendido y se siente agredido y te responde con cierta molestia, es un síntoma de inmadurez, es una niñería, como lo menciona anteriormente este folleto. Yo soy una persona inmadura que no sé aceptar que me digas que estoy mal, que no puedo tolerar que me digas que cambie algo. Inclusive más adelante, otro de los síntomas dice que una persona inmadura no sabe controlar su genio o su ira. Si yo te critico y me respondes con ira y tienes un mal genio, vaya, y todo te parece mal y no sabes controlar esta emoción, eres una persona inmadura. No sabes manejar tus emociones y tiendes a hacer estos comportamientos infantiles. Yo a algunas personas les digo, o sea, tienes 40 años, pero ya nada más te falta tirarte al piso y patalear y hacer berrinche y ponerte como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, madura, deja las niñerías. Necesitas trabajar tu ego, necesitas trabajar tu ira, necesitas aprender a aceptar la crítica. Una persona que no tiene manejo emocional no se puede dialogar con ella. No hay forma de que puedas tener un diálogo concentrado en el crecimiento, porque entonces todo lo que tú le dices o lo estás atacando o lo estás mandando o siente que lo estás ordenando y que lo estás dominando o siente que lo estás agrediendo, que lo estás peleando. Una persona inmadura emocionalmente es muy difícil convivir y dialogar con ellos, porque aparte dentro de los puntos dice, nunca va a aceptar que se equivoca. No aceptan y no se hacen responsables de sus errores. Tienden mucho al culpar al otro de las responsabilidades de los problemas o de las consecuencias de algo que tal vez yo soy el causante. Esos son síntomas de inmadurez y tenemos que trabajar mucho en esta parte en donde nosotros tenemos que llegar al punto. Hay un libro muy bueno que se llama Los 4 Acuerdos. Este libro, uno de los 4 acuerdos que menciona, no me voy a profundizar en ellos, dice: primero, no te tomes nada personal. Deja de sentirte agredido por los demás. Deja de sentirte importante. A mí luego llegan a terapia y les digo, no eres tan importante como tú crees. Y no lo hago con la intención de ser despectiva, pero sí con la intención de que te des cuenta cómo reacciona tu ego. Porque si aquí, en cuanto yo se los digo, me hacen cara, se enojan, algunos se han parado y se van. Y siempre les he dicho, si tú estás buscando un terapeuta que te diga, sí, te entiendo, no, tú estás bien, no, no te pasa nada. Yo no soy así. Yo sí te voy a decir que estás haciendo un berrinche. Y si te enojas, no me importa. Mi responsabilidad como terapeuta es decirte la realidad de lo que tú me estás mostrando. Ni siquiera te estoy agrediendo. Yo soy un espejo.
y yo te estoy mostrando ciertas conductas que tú estás reaccionando, que tú me estás diciendo, que tú estás dando a entender o a relucir con tu forma de hablar o comportarte. Cuando de repente llegan y me dicen, y hay personas que empiezan a culpar al otro y al otro, y, a ver, ¿tú viniste a una terapia a hablar del otro? No, pues háblame de ti, porque entonces no te ves a ti, ves los problemas de los demás, y eso es inmadurez emocional. Todo me lo hace el otro, yo sufro por culpa del otro, lo que el otro hace me afecta a mí, pero tú eres un ser individual, ¿tú por qué te sientes agredido? Yo les recomiendo un poco ese libro, porque en esa parte de los 4 puertos, cuando menciona y abarca este aspecto, no te tomes nada personal. Todo ser humano tiene su propia guerra interna. Todo ser humano piensa en sí mismo antes que en los demás. Es una parte un poco instintiva que tendremos que ir madurando y que tendremos que ir llegando al punto de saber manejar nuestras emociones. Hay una prueba piloto, recuerdo, creo que el nombre se llama Kobu, pero que se está haciendo, si mal no recuerdo, es en Argentina o en España, que se está haciendo con niños, y a los niños se les está entregando una pulsera con ciertas cuentitas de colores. Cada color tiene una carita, y cada carita representa una emoción. El rojo, tipo la película Intensamente, rojo, azul, morado, amarillo, verde. Y lo que se está haciendo con estos niños es que desde chicos empiecen a identificar las emociones. ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Cómo te sientes? Enojado. Y si no los sé expresar, voy a señalar mi pulserita para saber transmitir lo que estoy sintiendo. A veces yo les digo en unas terapias de pareja, cómprense sus tarjetitas de colores o hazte una tarjetita y enmícala y pon la emoción que estás sintiendo. Si mi pareja me está hablando, de repente voy a sacar mi tarjeta roja, me estoy enojando, déjame digerir este tema y ahorita lo dialogamos. Pero si yo no empiezo a transmitir la emoción y no sé manejar mis emociones y no acepto la crítica y no controlo mi mal genio y no acepto responsabilidades, que hasta ahorita solo llevamos 3 puntos, es una discusión segura, es explosión en ese momento, es dejarnos llevar por un instinto, no por el razonamiento. Hay que aprender a razonar, hay que dejar la emoción a un lado y aprender a pensar. De verdad, hay personas que llegan conmigo a terapia y me cuentan su pasado. Es un pasado doloroso, trabajamos la emoción en un inicio, pero ya después de 3, 4 sesiones, si sigues llorando por lo mismo, yo ya soy de las que les digo, a ver, haz tu emoción a un lado y cuéntame exactamente lo mismo, pero ya no llores, ya pasó, ya lo explicamos, ya lo trabajamos, ya abordamos este tema y sigues llorando. Por favor, deja la emoción a un lado, aprende a razonar. Aprende a ver la emoción fuera de ti. Tú te dejas inundar de la emoción y eres todo drama, todo ira, todo tristeza, todo miedo, todo euforia. Tú no eres tu emoción, tú eres un ser humano que siente emociones. Pero antes de la emoción está el ser humano. Si no aprendes a ver el ser humano, tanto en ti y en los demás, eres una emoción andando. Y dependiendo cómo te agarremos, van a ser las reacciones que vas a tener. Eso es inmadurez emocional, eso es un mal manejo de nuestras emociones. Yo puedo sentir ira, pero no tengo por qué gritarte. Puedo expresar que estoy muy molesta, pero no tengo por qué agredirte, ni ofenderte, ni irme hacia la yugular y hablarle al otro de su pasado, de momentos dolorosos. No tengo por qué hacerlo. Puedo sentirlo, pero no soy yo la ira. Yo he dado mucho un ejemplo que menciono que me tocó con mi dentista. Me había cancelado varias citas y tenía una molestia en una muela. Iba en camino y entonces me marca y me dice, oye Rebeca, fíjate que tengo una cirugía y se complicó, discúlpame, te voy a volver a cancelar, ¿cuándo puedo verte? Pero como yo ya iba con la molestia, ya traía el malestar, no había dormido bien, súmale todos los factores que tú quieras y andaba en la parte emocional, recuerdo que sentí muchísimo coraje. Mi primera reacción fue, no, pues si no me quieres atender, dime, mejor voy con otra persona que me quiera atender, mujeres. Y él, no, discúlpame, de verdad, es una urgencia, pero si vienes te voy a entretener mucho y tus tiempos y que esto. En ese momento dije, estoy enojada. Si yo no hubiera aprendido a manejar la emoción,
me hubiera puesto a discutir por teléfono, ¿eh? Recuerdo que iba manejando con el dolor de la muela, respiré. Ok, le dije, ¿sabes qué? Es un mal momento, te voy a colgar. No, pero que me, ¿sabes qué? Te voy a colgar, porque si no te cuelgo la llamada, te puedo ofender. Te voy a colgar. Luego te llamo. ¡Puc! Le colgué. Obviamente, como lo he dicho muchas veces, soy un ser humano normal. Me solté llorando de la impotencia, de verdad. Me sentí rechazada, sentí coraje, sentí frustración, porque yo ya tenía planeado mis tiempos, se me iba a quitar el dolor de la muela. Obviamente sentí la emoción y terminé llorando, manejando, me solté llorando. Y de repente me duró, no sé, pues, ¿qué te diré? 5 minutos, 10 minutos, lloré, solté la emoción, me limpié la lágrima, fui, me tomé una pastilla para el dolor, me fui a mi casa. Solté el acontecimiento que me frustró, pero no me dejé llevar por la emoción. Obviamente reaccioné como cualquier ser humano y lo pude controlar. Entonces le dije, te voy a colgar. Al día siguiente le llamo, me disculpo, oye, discúlpame, te contesté muy mal, me agarraste en un muy mal momento, pero te llamo para pedirte disculpas. ¿Cuándo me puedes recibir? Me molesta demasiado la muela. Y esa es la finalidad del manejo emocional. Yo lo estoy trasladando a una situación con mi dentista, pero pongamos el escenario de una pelea con tu pareja. Cuando no tienes esa suficiente madurez de, ok, estamos discutiendo, córtala, dejemos de hablar, mañana hablamos, demos un tiempo fuera. Inclusive yo te puedo decir, me duró muy poco el coraje, lloré, lo solté, estoy molesta, me duele la muela, pero no pasa nada, la vida continúa. Y a ustedes, cuando te peleas o te enojas o cuando discutimos con las parejas, ¿cuánto te dura la emoción? ¿Cuánto te dura un coraje? ¿Cuántos días? Inclusive tengo personas que llegan a semanas que por una discusión se dejan de hablar con la pareja y son todo emoción. La veo y todavía me enojo. Lo veo sonreír y me enojo más. Lo veo tranquilo y me enojo más. Y hago cosas y hago síntomas de inmadurez emocional. Porque otro de los síntomas que menciona aquí, entonces dice, tiende mucho a conmiserarse. La persona inmadura tiende mucho a victimizarse. Cuando no me resulta la agresión, cuando no puedo aceptar la crítica, me tiendo a victimizar. Y la persona inmadura emocionalmente, y también creo que es algo cultural que nosotros tenemos, nosotros somos unas personas muy victimizadas. Somos personas que de repente tenemos como en el gen, no sé si en otros países, pero tendemos mucho al chantaje. Tengo chavos que vienen a terapia y, oye, Rebe, pues es que quiero salir y mi mamá, no, pues vete. Si no te importa tu familia, vete. Inclusive la esposa que lo hace con el esposo, el padre que lo hace con sus hijos, la pareja que lo hace con su propia pareja. Tendemos a ser víctimas, tendemos a chantajear, estamos enfermos emocionalmente, tenemos una inmadurez emocional. Porque cuando tú empiezas a ser una persona que empiezas a tener este hábito de victimizarte, que empiezas a trabajar con esta conducta o empiezas a tener este comportamiento de ser víctima y de chantajear, aguas, se convierte en un estilo de vida. ¿Para qué te lo quites? Porque te acostumbras a vivir en el chantaje, te acostumbras a ser una víctima, te acostumbras a culpar a los demás de tu malestar. Y creo que ahí es algo que tenemos que aprender a trabajar todos nosotros. Otro punto que menciona es, no sabe enfrentar las emergencias con serenidad, lo que a mí me pasó un poco con mi dentista. No sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos, como lo digo, un poco razonar y pensar, y cualquier situación que es inestable, cualquier situación que de repente no tenemos el control, cualquier emergencia, la persona no sabe cómo reaccionar. Tendemos a reaccionar, si tú te analizaras un poco, tendemos a reaccionar como niños chiquitos, haciendo berrinches. A mí se me hace maravilloso cuando tengo ya personas que tienen tiempo en terapia y que me dicen, sobre todo, lo entiendo, los caballeros son más analíticos que nosotras, y tengo un chavo que llega y me dice, mira, Rebe, cuando yo empiezo a discutir o cuando veo que mi pareja llega y tiene ganas de pelear,
porque llega mi esposa y por cualquier detallito, no, que tú, que el vaso, que esto, que el otro. Entonces de repente yo antes me enganchaba y le gritaba y discutía. Ahorita que ya tengo más manejo emocional, más madurez emocional, entonces yo la veo que llega y se le ve hasta en el semblante, quiere pelear. Y dice, yo la veo que llega, la escucho, pero ya no me lo tomo personal, acepto, trato de escucharla y entonces le digo, ok, estás enojada, deja que se te pase el enojo y hablamos. E inclusive tengo escenas o personas que me han dicho, es que Reba, ya hice lo que me dijiste y me retiro, y el otro ahí va detrás de mí, no, pero que tú, que no, y hasta me voy, me alejo y el otro va detrás de mí. ¿Quién es la persona inmadura emocionalmente aquí? ¿El que trata de alejarse y evitar el conflicto? ¿O el que está detrás del otro buscando, provocando, generando y alimentando el conflicto? Hay que pescarnos en esa inmadurez emocional que tenemos. Este chavo me decía, ya me caché. Y ya me caché también cuando ella me empieza a decir cosas y me empieza a hervir la sangre. Y yo solito digo, cállate porque vas a contestar con tu emoción. Digiere la emoción, escucha lo que te está diciendo, piensa y contéstale. Claro que es una práctica, No creas que me tengo que separar 3 horas para pensar, digerir, no. Conforme lo vas practicando va siendo más rápido. Yo te digo, yo iba manejando y me tocó un ratito llorar y después se me pasó, no pasa nada. Pero me encanta porque este chavo me decía, ya lo sé diferenciar, ya no me engancho, ya entiendo que para pelear se necesitan 2 inmaduros. Y ahorita yo estoy tratando de ser una persona más madura. No digo que que una de las partes sea mejor, pero cuando los dos tratamos de ser maduros, cuando los dos tratamos de manejar nuestras emociones, posteriormente la comunicación va a fluir. Si yo no identifico que soy una persona inmadura, si hasta me molesta que me lo digan, si hasta a mí de repente ya en una cuestión con pareja, estábamos platicando y de repente volteábamos y nos veíamos y él me decía, o yo a él, te salió tu mamá, no manches, te oíste igualito a tu mamá. Y antes que me hablaran o me compararan con alguien de mi familia, foco rojo. No, pero tú, ¿por qué hablas de mi familia? ¿Por qué te metes? Es inmadurez emocional. Yo me río hoy en día, volteo y le digo, sí, ¿verdad? Me oí bien cañón, como mi mamá. Sí, no, pues, no, ok, ya lo voy a corregir. O yo a veces que se lo digo a él, haz de cuenta que está hablando tu papá, haz de cuenta que eres tu tío, ay, eres tu hermano. Y de repente él así como de, ok, está mal, ¿verdad? Sí, no soy yo, ok, lo voy a corregir. Pero hay esta madurez de aceptar la crítica. No hay una de las características de las personas que tienen mal manejo emocional son personas hipersensibles. ¿Qué significa la hipersensibilidad? Todos tenemos cierta sensibilidad, pero las personas hipersensibles, como lo dice la palabra, perciben más que los demás. Y entonces todo, vuelvo al punto, se lo toman personal. Todo lo dimensionan en una proporción que no es a veces la real. Todo lo interpretan como ataque. Y la persona hipersensible, una de las características que tienen es que viven mucho a través del pasado. Todo el pasado lo remonto en el presente y lo estoy viviendo constantemente. Yo no tengo esa madurez emocional y yo no llego al punto de dejar el pasado atrás. Uno de los puntos que menciona aquí dice, ha dejado atrás la etapa, una persona madura ha dejado atrás la etapa de todo o nada. Reconoce que todo es nuevo en este momento. Una persona inmadura vive en el pasado. No aprende a vivir en el presente. Una persona inmadura compara el presente con el pasado, pimponea entre el pasado y el presente. Otro de los puntos es que creo que nos pega a todos en la inmadurez emocional y lo trabajamos constantemente. Dice, no sabe perder, no acepta una derrota, y las decepciones le hacen sufrir demasiado. Creo que si lo trasladamos esto a los 12 pasos de los grupos de autoayuda, el primer paso de los grupos de autoayuda dice que tienes que admitir una derrota, tienes que aprender a perder constantemente porque todo el día nos tenemos que estar derrotando. Ante que los demás no hacen lo que queremos, ante la vida misma porque no va a suceder como nosotros queremos,
ante lo que pensamos y no se da como nosotros esperamos, ante la problemática de otro ser humano que tú quieras corregir, derrótate, no vas a poder hacer nada. Aprende a perder, aprende a aceptar que las cosas no son como tú quieres. Aprende a aceptar la realidad, deja de tener apegos, porque el siguiente punto habla de eso. La persona inmadura depende de los demás. Tiene apegos tanto emocionales, materiales, sexuales. Si es una persona codependiente, un síntoma de inmadurez hasta cierto punto es que no tengo esta responsabilidad de cuidarme a mí, pero sí adopto la responsabilidad de cuidar a otros y de preocuparme por otros y de salvar a otros y de enfocarme en la vida de otros, pero no lo hago en la mía. Y no sé cómo marcar límites. Cuando tú tienes esta cuestión de una inmadurez emocional, vives constantemente en un torbellino de emociones, porque tienes miedo a decidir, tienes miedo a hablar, tienes miedo al rechazo, y ese proceso lo vivimos todos. Pero hay que entender que esa etapa de inmadurez se vive en la adolescencia, cuando nosotros estamos en ese proceso de identificar quiénes somos, de definir una personalidad. Pero yo conozco personas que tienen 30, 40 años, 50 años y no han madurado. Tienen todavía actitudes de niños, tienen todavía conductas que te muestran que no tienen un buen manejo emocional, que no han tenido un trabajo terapéutico, que hasta cierto punto están enfermos. Ahora súmale, esto es pura cuestión emocional, Súmale si la persona que tiene estas características bebe, si se droga, si tiene alguna conducta adictiva, pornografía, si tiene una dependencia, si tiene una relación tóxica. Una persona inmadura con una persona tóxica, qué locura emocional. Y como lo dicen los pasos, uno de los síntomas más notorios de la enfermedad emocional, depresión, ansiedad, celos, resentimientos. Si tú te ves en estas conductas, analiza tus emociones, porque entonces significa que tienes un mal manejo emocional, que no sabes cómo manejar tus emociones, mucho menos tus reacciones. Nosotros somos primeramente interior, emociones, pensamientos, pasado, pero nadie nos lo ve en el interior. Solo que lo que exteriorizamos, lo que sí nos ven, son conductas, lo que hablamos, cómo nos comportamos. Ese interior que tenemos, tarde o temprano, se ve reflejado en el exterior. Y si tú no sabes manejar tus emociones en el interior, se ven reflejadas en el exterior. Te puedes convertir, y creo que dentro de estos 4, yo agregaría la cuestión de la neurosis. La persona que no sabe manejar la emoción a tal grado que sufre demasiado. Dentro de la ansiedad y la depresión, creo que ya es una de las problemáticas más grandes hoy en día. Pero las personas que tienen un mal manejo emocional, que te llevan a una conducta neurótica, sufren como no tienes una idea. En este libro el padre Ignacio Larrañaga menciona que son personas que no se saben adaptar a la vida, y que muchas veces nosotros tenemos cierta conducta que habla a través de la frustración. Él lo menciona así: las personas frustradas son negativos, y los negativos necesitan destruir, porque solamente cuando destruyen se sienten realizados. Quiere decir que si yo llego a un lugar y hay un ambiente tranquilo, yo llego y lo hago turbio. Yo llego y genero el conflicto. Yo llego, si te veo muy feliz, yo llego a hacerte infeliz, porque estando yo infeliz y tú infeliz, yo me siento bien. Buscan el conflicto. Y luego dice: no hay ser más temible que un frustrado. Es capaz de desencadenar tal cantidad de energía negativa que le conduce a la agresión, a veces verbal, a veces física. El mal manejo emocional, cuando tú no aceptas la crítica, cuando no manejas tu mal genio, cuando no sabes perder, cuando no manejas tu ego, cuando no sueltas las situaciones que no puedes controlar, te van a llevar a este tipo de conductas, a la frustración
o a una conducta que te lleve a la agresividad, o inclusive nos vamos a ir a la otra polaridad. Te vas a ir a una conducta depresiva, te vas a encerrar, te vas a aislar, te vas a conmiserar, te vas a victimizar, vas a sufrir. Y todo esto tiene que ver con el mal manejo emocional. Si vas subiendo escalones y te das cuenta que el interior está turbio, que tu interior no tiene un buen manejo emocional, entiendo por qué exteriormente tienes una adicción, o tienes un vicio, o tienes una conducta negativa. El padre Ignacio Larrañaga menciona que son personas que se desilusionan de la vida. Y entonces dice, el individuo profundamente desilusionado puede también comenzar a odiar la vida. Si no hay nada ni nadie en quien creer, si la bondad y la justicia no es más que una mera ilusión disparatada, la vida entonces se vuelve odiosa. Lo que desea esta persona es demostrar que la vida es mala, que los hombres son malos, que uno mismo es malo. Aquel que quiere y ama la vida cree en el cambio, cree en construir. La persona que se ha desilusionado de la vida se convierte en un destructor. Esta destructividad es un poco lo que lleva a la desesperación. El desengaño a la vida lo conduce al odio y se generan diferentes tipos de conductas. Creo que en este punto, cuando nosotros tenemos un mal manejo emocional, tenemos que entender que hay una mala conducta. Identifica la tuya, identifica la conducta que tienes hoy en día. Hace días tuvimos una charla en Valora y estaban hablándonos un poco sobre los círculos de paz. Dentro de todo llegó una persona que nos empezó a hablar de neurociencias, algo que anteriormente, para mí creo que una de las personas más referentes en neurociencias es el doctor Mario Alonso Puig. Cualquier video que veas de él es una verdadera joya. Marian Rojas Estapé, Enrique Rojas, son psiquiatras. Bueno, Mario Alonso Puig es médico general, las otras dos personas son psiquiatras, que nos hablan un poco, que han tratado de trabajar y explicarnos cómo funcionan emociones y cerebro. Emociones y cerebro no son lo mismo, pero juntos forman tal vez el comportamiento, la conducta del ser humano. Nuestro cerebro tiene la capacidad de segregar sustancias que se van a trasladar o se van a ver reflejadas en emociones. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a manejar, que también son los pensamientos, que es como la gasolina que le da este funcionamiento cerebral. Y entonces él mencionó una frase que a mí me gustó muchísimo, porque él decía, somos seres rutinarios. Si tú te pones a analizar, todo el tiempo haces lo mismo. Somos seres rutinarios, físicamente, emocionalmente y mentalmente. Siempre piensas lo mismo, siempre actúas de la misma forma, siempre sientes las cosas de la misma forma. Y eso no tiene que ver, aparte de que es una rutina muy arraigada en nuestra vida, está comprobado en neurociencias que es una línea de pensamiento que está tan arraigada, tan pesada, que el cerebro no se esfuerza en pensar diferente. ¿Qué es más cómodo? Le decía yo ahorita a una persona, ¿vivir enojado o vivir en forma positiva y feliz? Si yo constantemente estoy viendo en mi entorno que no hay nada para ser feliz, me acostumbro a estar enojado y soy rutinario en eso. Yo tengo personas que llegan a terapia y me dicen, Rebe, no sé por qué, pero yo me despierto y ya estoy enojado. Y estoy constantemente viendo qué está pasando o que hay algo malo que alimente mi enojo. Siempre voy a buscar algo para alimentar esta conducta que me es placentera, aunque no lo sea, pero lo identificamos como una conducta placentera. Y entonces hay que entender que nosotros tenemos que aprender antes que nada a manejar las emociones. Si tú tienes cualquier conducta nociva, conflictiva, adictiva, tienes un mal manejo emocional. Cualquier situación que que te haga sufrir, tienes un mal manejo emocional. No sabes manejar tus emociones y tus emociones te manejan a ti. Y si no aprendes a identificar la emoción, a decir, casi como este piloto que les digo de los niños, estoy enojada,
No soy el enojo, pero estoy enojada, estoy frustrada. No tengo por qué quejarme, no tengo por qué vengarme, no tengo por qué desquitar mi frustración con alguien. Déjame analizar mi frustración y manejarla. De verdad me han tocado también padres que entre ellos discuten y los hijos son los que pagan tu coraje. Hay padres que son violentos con sus hijos. Tus hijos no tienen por qué pagar tu mal manejo emocional. Tus hijos no tienen por qué tolerar un padre o una madre que no sepa manejar la emoción y que el único lenguaje que le sale en la cabeza es el insulto. Aprende, ¿no crees? Métele otras palabras a tu cabeza. Esfuérzate en hablar positivo. Esfuérzate en aprender a comunicarte con los demás. Pero si tú solo sabes insultar, si tú solo sabes criticar, si tú solo sabes golpear, si tú solo sabes agredir, ¿qué culpa tienen los demás de tu mal manejo emocional? Qué difícil, yo lo veía en una pareja hace poco, qué difícil es estar con una pareja que no sabe dialogar, que no sabe manejar sus emociones, que yo quiero abordar un tema con la otra parte y se ofende, se enoja, pues tú me dijiste, no, pues vete, no, pues déjame, o se hacen las víctimas, o de repente les sale el mal manejo emocional, gritan, despotrican, se pelean, se van, se le baja. Algunos se les baja en 2-3 días, algunos se les baja rápido, algunos se les baja con alcohol, algunos se les baja el enojo con pornografía. Cada quien tiene sus propias compulsiones y adicciones. El problema no es la adicción, el problema es el mal manejo emocional. Es la raíz de toda la problemática de los seres humanos. No sabemos manejar las emociones, no sabemos transmitirlas. Es más, no las sabemos identificar en nosotros mismos. ¿Cómo voy a saber transmitirlas en el exterior? No tengo la suficiente trabajo terapéutico para decir, estoy enojado, estoy triste. Hoy hablaba con mi querida Vero, que le mando un abrazo, y entonces me decía, no es tristeza, Rebeca, no es enojo, siento melancolía. Puedo identificar mi emoción. ¡Qué fregón! Siento melancolía. ¿Sabes qué es la melancolía? Mira, y empezamos a platicar sobre la melancolía. Pero si yo ni siquiera sé qué es la melancolía, solo mis únicas 2 emociones es enojo, enojo, tristeza, enojo, tristeza. Hay una gama de emociones. Siento repulsión, siento asco, me siento impotente, siento frustración. Haz una lista, explora un poco cuáles son las emociones que de repente durante un día tú tiendes a experimentar. Siento rechazo. Tengo miedo. El miedo es una emoción y muchas veces el miedo nos paraliza y no nos permite ser personas libres y no nos permite crecer y no nos permite hacer cosas. Y si no aprendes a manejar la emoción, estás estancado en esa parte. Siento ira, estoy resentido. Resentimiento no es lo mismo que la ira. El resentimiento habla más de una vivencia con una emoción. La ira es presente y la estamos expulsando constantemente. Hay personas que de repente los ves manejando y dices, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan enojado? Y pareciera que es placentero estarse peleando con toda la gente en el tráfico y recordándole su mamá a todo mundo y teniendo este tipo de conductas. Lo peor del caso es que algunos lo hacen con una esposa a un lado y hijos atrás. Oye, ¿no eres un animal? Razona, maneja la emoción y razona. E inclusive yo creo que aquí es un foco rojo. ¿Qué están aprendiendo tus hijos? Estamos creando neurotiquitos, estamos creando niños violentos o niños depresivos o niños ansiosos porque no los estamos enseñando a manejar sus emociones. Este piloto ojalá llegara a todo el mundo y que todos trajéramos nuestra pulserita y decir, mira, enojo, retírate tantito, dame tiempo, déjame respirar. Estoy melancólico, estoy triste. Hoy me siento bajón de pila. Hay un libro muy bueno del doctor Mario Alonso Puig que se llama Reinventarse, tu posibilidad de oportunidades, algo así. El libro se llama Reinventarse. Hay algo que me gustó muchísimo que viene en ese libro y creo que es muy real. Una cosa es la emoción. Yo puedo sentir ira, pero cuando la emoción es persistente, ya no es solo una emoción, es un estado de ánimo.
se instaló la emoción en mí y yo tengo este estado de ánimo. Siento ira, siento ira, siento ira, siento ira, y ya no es la emoción, ya mi estado de ánimo es neurosis. Soy una persona violenta. Siento tristeza, siento tristeza, siento tristeza, y mi estado de ánimo es la depresión. Siento miedo, siento miedo, siento miedo, y mi estado de ánimo es la ansiedad. Emoción y estado de ánimo son cosas diferentes. Y si yo primero identifico mi estado de ánimo, para poder irme a buscar la raíz de la emoción que no sé manejar, de la emoción que todavía no sé comunicar, de que siempre lo he dicho, cuando tú no aprendes a manejar las emociones, posteriormente las emociones, hay una frase de Gandhi que menciona, yo la voy a modificar, cuida tus emociones, porque tus emociones se convierten en pensamientos. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en acciones. Si tú solo ves la acción, está de malas, dime qué piensa. Y después analiza cuál es la emoción. E inclusive te puedes ir a la raíz de la emoción. Tal vez fue un acontecimiento, tal vez una cosa del pasado, tal vez fue un malentendido, tal vez una situación que no supe comunicar y me creó una emoción, y la emoción me creó pensamientos, y los pensamientos ya me crearon el rechazo, la pelea, la discusión, ya lo trasladé a un comportamiento. Creo que en este punto lo que tenemos que aprender es que el mal manejo emocional son síntomas de inmadurez, son síntomas de enfermedad emocional. Yo, como una persona enferma, lo voy a manejar esta comparación ahorita que lo estamos viviendo un poco con mi cuñada. Hablemos, el mal manejo emocional es un cáncer, y literal, es un cáncer. Si tú no sabes manejar la emoción, el cáncer tiene fases, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y ya llegas a un punto en que pues ya tu vida no se puede hacer nada médicamente, ¿no? Puedes llegar al punto de ser una persona desahuciada. Si lo trasladamos a la enfermedad emocional, tú tendrás que identificar en qué etapa estás. Qué tan arraigada está la emoción en ti, qué tan arraigada está la ira, qué tan arraigada en ti está la tristeza, qué tan arraigada en ti está la emoción que tú sientas. Porque todos estos síntomas que mencioné, el no saber perder, el que tú no puedes aceptar la crítica, el que no manejas el mal genio, todos estos comportamientos y síntomas tienen raíces emocionales. Y cuando tú no sabes manejar tus emociones, tarde o temprano tu cuerpo te va a avisar. Ya sea que tengas gastritis, que tengas colitis, que te dé una parálisis facial, que pierdas la vesícula, que te llegue un cáncer, que tengas diabetes, que tengas hipertensión, que te den migrañas. El cuerpo te va a avisar que tienes que manejar las emociones. Inclusive hay estudios. Yo no tengo vesícula. Y si así me prendí con el psicólogo, voy a decir, con el dentista, imagínate cuando no tenía manejo emocional. Los corajes que yo hacía, la cuestión del mal manejo emocional. Y cuando yo lo he comentado, yo no tengo vesícula, a mí me han dado 2 parálisis faciales. Lo último fue hace como unos 10 años, más o menos, 12 años, que tengo un tumor en este ojo. Hablaba hace un momento con mi querida Vero y le decía, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que cuando yo estaba con el tumor en el ojo y cuando estaban metiéndome para hacer una resonancia magnética, yo me lamentaba tanto, porque mi tumor en el ojo fue una pelea con un hermano por una casa, literal, Y entonces yo decía, no puede ser posible que estoy a punto tal vez hasta de morir. ¿Me puedo morir? Y la casa va a seguir ahí. No me he dado cuenta de hasta dónde repercuten mis emociones. Ojalá tú no llegues a una enfermedad, pero tu emoción del enojo ya te hizo ser indiferente con tu pareja, ya te hizo contestarle mal a tus hijos, ya te tiene aislado de no ir a convivir con tu familia, ya te tiene en un ambiente de trabajo que te hace sufrir. Si tú no aprendes a manejar tus emociones, tú sufres. Hazte consciente de eso.
tú estás sufriendo. Ojalá no llegues al punto que yo llegué. Parálisis facial, tumores, enfermedades. Porque después llegas tanto a valorar la salud mental y emocional y física que dices, no vale la pena. No vale la pena perder la paz por un malentendido, por una discusión, inclusive lo digo, por un hombre, por una pareja, por salvar a otro. No vale la pena, sálvate tú. Cuando tú tienes que entender, si mi pareja fuera un enfermo de cáncer o de diabetes o de cualquier enfermedad, yo no lo puedo salvar, lo tengo que ir a llevar a un médico, lo tengo que ir a llevar con un especialista. Yo no puedo salvar a un enfermo, no soy médico. Entonces, quítate ese peso emocional. Tú no puedes salvar a tu pareja. Tú no puedes corregir la vida de nadie. No te adjudiques emociones que no te tocan. Suelta. Para que tú tengas salud y estabilidad emocional, uno, necesitas aprender muchísimo sobre el desapego. No tomarte nada personal. Lean ese libro, Los 4 Acuerdos, es muy bueno. Ahora sí que decían la técnica de la caguama, todo se me resbala, no que me la tome, todo se me resbala. No tener nada personal. Y 2, tendrás que empezar a trabajar en tu desarrollo espiritual. Lo mejor para aprender a soltar es Dios. Lo mejor. Yo a veces les digo a algunos, si no es por creencia, hazlo por conveniencia. Te conviene creer en Dios. Porque cuando tú tienes a Dios, ese encuentro con Dios, esa paz que te da Dios, ese soltar que te da Dios, ese aceptar que te da Dios, ese perdón que a través de Dios lo puedes otorgar, ese amor que puedes sentir hacia ti, que por lo tanto me cuido, me quiero y no me permito sufrir, la fuente es Dios. Tendrás que tener un encuentro profundo con Dios y contigo para que puedas manejar tus emociones, para que entonces llegues al punto que yo dije, no soy nada, no puedo nada, no controlo nada. ¿Por qué sufres, Rebeca? ¿Por qué quieres cambiar el mundo? ¿Por qué quieres corregir a las personas? ¿Por qué quieres que la vida sea como tú quieres? No eres más que un simple ser humano. Y a algunos les molesta que les digan eso, y me han tocado muchos en terapia, que empiecen y yo, a ver, cálmate, no eres tan importante como tú crees. No, Rebeca, me estás ofendiendo. No te estoy ofendiendo, ve tu limitación humana. Tu emoción, tus pensamientos te hacen pensar que eres intocable, pero no eres intocable, eres normal. ¿Por qué te crees superior a alguien más? Eso te hace sufrir un chorro. Vete como una persona humana, normal, con defectos, con pasado, pero con liberación emocional y mental, con un futuro en tus manos, no en el entorno y no en tus emociones. Tú no eres tus emociones, tú eres un ser humano. Aprende a manejar tus emociones y deja que el ser humano crezca y aflore en ti. Déjalo ser. Calma tus emociones, aprende a manejar tus pensamientos y tus acciones serán diferentes. Me despido, mi nombre es Rebe Torres. Les recuerdo que pueden estar en contacto a través de la página de 500 metros. El canal de YouTube, si se pueden suscribir, se los agradecería. 500 MTS también. Y nos encontramos aquí a través de la plataforma de Valora Radio. Pueden apoyar a Valora Radio con estrellitas, con donativos, para que todo esto pueda crecer y pueda multiplicarse. Compartir los contenidos, participar. Y bueno, pues estamos aquí en contacto. Mi nombre es Rebe Torres, me despido de todos ustedes. Si alguno quiere estar en contacto conmigo, les dejo mi número telefónico. Por favor, envíenme un WhatsApp, me disculpo si me tardo un poquito en contestar, 3313 83 73 76. Estamos en contacto a través de Valora Radio 500 metros. Un abrazo a todos ustedes, que sean muy felices. Hasta luego.